¿Cómo están? Buenos días con todos y todas. Estamos pues justamente iniciando la clase del día de hoy. La temática es los y las adolescentes como autores de agresión a los niños. Ya que estamos en el marco justamente de este diploma sobre violencia en agravio de los niños y adolescentes, es importante que podamos pues justamente entrar a esta temática que se resulta de especial interés cuando son adolescentes autores de agresión. Por eso el objetivo es brindar información sobre la respuesta del Estado cuando los adolescentes son autores de violencia en agravio de los niños y también algunos alcances sobre contravenciones. Estos son todas las temáticas que esperamos el día de hoy poder compartir. La adolescencia como etapa de desarrollo humano y los factores de riesgo que desencadenan una agresión, los principios jurídicos que orientan la especialidad penal juvenil, estadísticas actuales sobre los adolescentes infractores de ley penal, las medidas socioeducativas aplicables, vamos a hablar de justicia restaurativa y también vamos a hablar del tema de contravenciones. Entonces, entramos al tema. La adolescencia. La adolescencia es una etapa de cambios, ¿no? Eso lo sabemos bien. Por mucho tiempo, la adolescencia como etapa de desarrollo humano no ha sido comprendida, pero sabemos nosotros que en realidad con mucha fuerza, de manera pues desde la década de los 60 aproximadamente, se ha venido a poner mucho énfasis en esta etapa diferenciada de la niñez y una etapa diferenciada del adulto. O sea, es una etapa de tránsito entre la niñez y la etapa adulta. Y por ello es que es una etapa de cambios. Y esos cambios suceden a todo nivel y tienen un impacto también desde las neurociencias en el desarrollo del cerebro. Entonces es por ello que tenemos nosotros que la adolescencia es una etapa de desarrollo de mucha complejidad y que amerita que nos aproximemos a ella a través de justamente lo que vendría a ser a través de lo que vendría a ser justamente una mi perspectiva sociológica, una perspectiva psicológica, una perspectiva desde la neurociencias, como le estamos diciendo, una perspectiva médica, biológica, o sea, estamos hablando de la adolescencia, ya esto es innegable, como distintas ciencias nos han ido explicando las características de la misma. Lo interesante es que es una etapa de desarrollo humano que puede originar, como que de por sí lo hace, trastornos emocionales y de comportamiento. La adolescencia es una etapa en la cual de manera muy natural el individuo busca justamente percibir sensaciones que le genera el asumir riesgos. O sea, la adrenalina es parte de el ser adolescente. Y esto tiene que ver justamente con estudios cerebrales, ¿no? Los estudios cerebrales recientes nos dicen que esta búsqueda de sensaciones, de asumir riesgos, todo esto tiene que ver con cambios cerebrales. Pero también es interesante saber que la adolescencia es una etapa en la cual se percibe de manera errónea que es invulnerable, que el sujeto no le va a pasar nada. Es más, o sea, hay muchas dificultades del adolescente de proyectarse a lo que es el resultado de sus acciones. Por ello es que lo rige la impulsividad. ¿No? La impulsividad es fundamentalmente lo que rige una conducta adolescente. Entonces, se valora, por eso dice más las consecuencias a eventos de corto plazo que a lo que puede significar finalmente el impacto de su conducta o acciones. Otra característica de la adolescencia es la influencia de los pares, de los amigos. Hay una gran influencia de los amigos, ¿no? Justamente para lo que es el desencadenamiento de las conductas en el adolescente. Esto pues es parte también porque hay que decirlo, el adolescente necesita reafirmar su identidad y la forma que tiene de reafirmar su identidad es alejarse de la autoridad. O sea, es la identidad que nosotros podemos tener, que hemos ido forjando, ¿no? Desde etapas tan importantes como la etapa, pues, puber y adolescente,
fundamentalmente, es porque la hemos ido construyendo en este periodo fundamentalmente de desarrollo humano. O sea, hemos necesitado respondernos a una pregunta: ¿qué pienso yo con respecto a lo que me plantea el resto? ¿No? ¿Cómo yo asumo o cuestiono las reglas que me imponen en mi contexto familiar? Y es por ello que el adolescente suele ser contestatario, o sea, un adolescente suele ser rebelde, un adolescente que suele desafiar la autoridad. Es porque está, como les digo, afirmando su identidad, y esto lo lleva a, de manera muy natural, pues confrontar las normas que lo rigen. Y esto lleva de manera muy natural a desobedecerlas. Por ello es que es importante saber cómo ir lidiando con la etapa adolescente, ¿no? Para poder más bien impactar en ellos positivamente. Entonces, lo que tenemos nosotros es que los estudios que nos provienen de las neurociencias, ¿no? Los estudios que provienen de las neurociencias nos plantean que en la etapa adolescente se da pues el desarrollo del lóbulo frontal o de cortes prefrontal del cerebro. Esta parte del cerebro es la que tiene que ver con la inhibición de conductas. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros nuestra impulsividad como adultos? Justamente en base a que ya tenemos desarrollada esta parte del cerebro, cosa que en la adolescencia todavía está en desarrollo. ¿Bien? Y que es una parte del cerebro que tiene que ver con la toma de decisiones y la autorregulación del comportamiento del sujeto. También durante esta etapa de desarrollo se dan los cambios físicos, psicológicos, sociales, ¿no? Un ejemplo de ello, pues, son los cambios hormonales, ¿no? Que pueden justamente acentuar algunas tendencias depresivas o agresivas en la adolescencia. Por eso decía también, en esta búsqueda de construcción de identidad, vemos de que los adolescentes se terminan alejando de los padres para tratar de buscar en esta construcción de identidad amigos, pares, que los ayuden a adquirir pues pautas propias en lo que es la forma de expresarse con jergas, o de repente lo que puede ser modas o finalmente conductas. Entonces, es muy importante saber que la adolescencia tiene un rasgo muy acentuado de una gran influencia de los pares o los amigos, porque este adolescente necesita de sus congéneres, o sea, de la misma generación, personas de la misma generación, para afianzar esta identidad. Entonces, también es importante saber que las conductas antisociales tienen naturalmente un momento, ¿no? Un momento de mayor, digámoslo así, manifestación es durante los 10 a los 18 años, porque las conductas antisociales suelen aumentar en este periodo de desarrollo, y que luego pues se estabilizan y descienden bruscamente al comienzo de la adultez. En realidad, todos nosotros hemos pasado por la adolescencia, ¿no? De repente no sé si es que hay público muy joven, pero lo que tenemos en claro es que la adolescencia es una etapa entonces en donde nosotros de alguna manera hemos incumplido normas en nuestro propio ámbito familiar o alguna norma social, ¿no? Por ejemplo, por ahí me contaban, porque no lo he llegado a hacer, personas que hacían firmar su libreta de notas, ¿no? A sus padres, o sea, y luego un momento determinado, pues, porque eso es una orden de colegio que la firmen, lo que es las notas, las libretas de notas que mandaban el colegio a los padres, pero ¿qué pasa cuando se olvidaban, o qué pasaba cuando querían una autorización que sabían que su padre no se le iba a dar? Me decían, yo terminaba firmando. Eso a nombre de mis padres, ¿no? Podemos cada uno de nosotros de repente hasta compartir lo que podría haber sido un acto transgresor de normas que hemos realizado en nuestra adolescencia. ¿Y por qué hablar de la adolescencia? ¿Por qué hemos partido la clase de hoy día para hablar de la adolescencia? Porque la adolescencia es un factor de riesgo, tenemos que verlo así, es un factor de riesgo para desencadenar conductas, pues, como hemos dicho, antisociales.
O sea, es un factor de riesgo, es algo que finalmente la adolescencia como etapa de desarrollo humano, cómo se conjuga con otros factores de riesgo, que pueden ser consumo de drogas, que puede ser pues deserción escolar y otros factores que pueden finalmente construir, converger en lo que es una conducta de transgresión a la ley penal. En realidad no hay un estudio que nos pueda pues decir efectivamente ante esta cantidad de factores de riesgo hay esta consecuencia. Eso no es así. Pero lo que sí se da es que cada vez hay más estudios que nos hablan del riesgo, o sea, de la predictibilidad que un adolescente termine involucrado en conductas de transgresión a la ley. ¿De acuerdo? Eso es importante. Cada vez hay más estudios que van mostrando los factores de riesgo que hay que valorar, que considerar, porque previniendo estos factores de riesgo o atenuando sus efectos, podemos finalmente prevenir conductas de transgresión a la ley penal. O sea, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de evidencias al respecto. Bueno, en realidad también saber que en la adolescencia, y como tiene que ver con un tema pues de cambios hormonales, pues también se va vinculando las hormonas del estrógeno y la testosterona, buscando pues que verificar cuál es el impacto diferenciado que tienen en los sujetos, ¿no? Mientras que los estrógenos, dice, produce más inestabilidad emocional, la testosterona se encuentra más vinculada con comportamientos de corte agresivo. Bueno, también otra cosa importante es el tema del género, ¿no? Y en el tema de género también vamos a ver cómo es que hay distintas exigencias sociales con respecto al varón y con respecto a la mujer, ¿no? Y esto también a la par tiene que ver con algunas características propias, ¿no? Finalmente, que son muy propias de lo que es este desarrollo distinto, porque hemos dicho que definitivamente, si bien es cierto, hemos partido que las mujeres, pues planteamos la necesidad de una igualdad de oportunidades y un trato con equidad por parte de las leyes y los distintos agentes del Estado, pero está claro que somos distintos. Somos definitivamente distintos. La cuestión es que a la par que somos distintos, esa forma de ser distinta tiene que valorarse, tiene que apreciarse, no puede minimizarse o puede pues tratarse de manera peyorativa. No, el hecho de que seamos distintos es para valorar nuestra forma de ser distintos. Y esto pues no se ve bajo una perspectiva de género, ¿no? Bajo una perspectiva de género, más bien el ser distinto se ha visto de manera negativa. Eso sería pues, yo creo, de mi perspectiva un error, porque debemos partir de la desigualdad para tratar la igualdad. Y eso se da pues en todos los grupos humanos, somos distintos, ¿no? Y no merecemos un trato idéntico justamente porque somos distintos. Y en base a un principio de igualdad es necesario dar un trato también desigual a aquellos que por naturaleza son distintos. En base a ello, entonces, tenemos que partir de esto, y esto en realidad no es una invención nuestra, sino es algo planteado de la ciencia, la necesidad de reconocer que somos distintos los varones de las mujeres y que no tendríamos que asemejarnos o igualarnos en conductas o en modas o lo que fuera, porque finalmente, pues, cada uno merece un respeto a su dignidad en su forma distinta de ser, de proceder, que naturalmente lo es también. Entonces, una cuestión, pues, cerrando este tema de la adolescencia como etapa de desarrollo humano, tenemos que partir de que en realidad la criminología, que es justamente la ciencia que nos ayuda a conocer cómo se origina el crimen, ¿no? Cómo se origina, dónde está el origen del crimen y cuál debe ser la respuesta entonces a este. Ha habido distintos pues, planteamientos que se han venido dando desde la criminología etiológica, la criminología crítica y la criminología del desarrollo. La criminología etiológica parte pues aproximadamente de inicios del siglo XX, ¿no? Donde se nos plantea una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que mueve la mano del hombre que mata? ¿Qué mueve la mano del hombre que roba? ¿Qué es lo que finalmente hace al hombre delincuente? O sea, en algún momento la criminología ha tenido mucho interés
en conocer el origen de la criminalidad, ¿no? Y ahí recordáramos a Lombroso, Garófalo, Ferri, que son los grandes ponentes de esta criminología etiológica, ¿no? Que se dijo en un momento que podía darse por justamente por el hecho de factores biológicos o por factores sociológicos, ¿no? O sea, el individuo nace delincuente, se hablaba de delincuente nato, ¿no? Como que también se habla del delincuente, pues, que se hace delincuente por su entorno, ¿no? El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? Eran frases. Entonces, lo que vemos nosotros es que en realidad ha sido una gran preocupación desde inicios del siglo XX y lo sigue siendo en la actualidad, qué es lo que puede favorecer a que una persona devenga en conductas, pues, antisociales o de transgresión a la ley penal. La criminología crítica es, pues, aquella que nos buscó responder a una pregunta, o sea, ¿qué hacemos con estos sujetos que transgreden la ley? Y lo que planteó la criminología crítica fue, como su misma denominación lo dice, fue una crítica a los sistemas carcelarios. O sea, se dijo, las cárceles se aumenta la criminalidad. Las cárceles son espacios, escuelas de crimen, y en realidad las cárceles no cumplen con su finalidad resocializadora. Y finalmente lo que tenemos nosotros es la criminología que hoy nos orienta y sobre la cual estamos tratando de entender todo este fenómeno social, que es la criminología del desarrollo. En la criminología del desarrollo, lo que nos explica es que el sujeto no deviene delincuente de la noche a la mañana, sino que también la delincuencia se va desarrollando, se va haciendo parte de la identidad de un sujeto. No es que un día determinado el sujeto despierta y se ve que actúa como delincuente, no, sino que hay una serie de factores que se van acentuando en el individuo y que pueden ir favoreciendo a que éste desencadene conductas antisociales. Y estos factores que van pues interactuando y no hay forma de saber cómo, ni cómo afectan más a una persona que a otros, ¿no es cierto? Y ahí vemos justamente que estos factores de riesgo son aquellos sobre los cuales se hace necesario hoy día incidir. La normativa vigente en la especialidad penal juvenil pone mucho énfasis en esto, en los factores de riesgo, pero también los factores protectores. Los factores de riesgo, como hemos dicho, son aquellos factores que de alguna manera dan una mayor predictibilidad de que el sujeto devenga en una conducta de transgresión a la ley penal. Los factores, pues, protectores son aquellos que podrían atenuar los efectos de estos factores de riesgo. Entonces, la criminología del desarrollo busca conocer cómo es que interactúan estos factores de riesgo desde edades tempranas, cómo es que progresivamente el sujeto, gracias a estos factores de riesgo, puede ir después desencadenando determinadas conductas antisociales o de transgresión a la ley penal. Y también la criminología del desarrollo nos dice algo que resulta muy interesante. Y es que cuando hablamos nosotros de un infractor a la ley penal menor de edad, es decir, un adolescente, no deberíamos hablar de un tipo de infractor a la ley penal, sino que hay toda una tipología, que responde a distintas características del sujeto o de factores de riesgo que han incidido en este y que terminan haciendo perfiles diferenciados. Por eso hoy en día la justicia penal juvenil nos habla de tratamientos diferenciados para los adolescentes, porque no hablamos solamente de las infracciones cometidas, porque yo podría decirles, pues, miren, no es lo mismo un adolescente que violenta sexualmente a un adolescente que hurta. No solamente tiene que ver con la infracción en sí cometida, sino tiene que ver con, en realidad, con una serie de factores que inciden a nivel individual, a nivel relacional, ¿no? en el individuo y que van impactando finalmente en su perfil. Hay estudios que nos muestran que cuando, por ejemplo, el adolescente estaba involucrado en diversos tipos de infracciones, o sea, no solamente es el que violenta sexualmente, sino también es el que roba, ¿no? El que hurta, ¿no? Es cuando ya están involucrados en varias distintas infracciones, pues ahí hace más complejo su tratamiento, porque estamos hablando posiblemente de un perfil de riesgo más severo. Esto pues es un tema bastante interesante porque conocer frente a qué individuo estamos nos va a ayudar también a saber qué tratamiento diferenciado tenemos que otorgarle. ¿Bien?
Todo esto tiene que ver con criminología del desarrollo. Ahora ustedes me podrán decir, pero hay factores de riesgo que no necesariamente tendríamos que, al momento que se conjugan en un individuo, pensar que va a desarrollar una conducta antisocial. Eso es cierto. ¿Qué cosa tendrá que ver? ¿Qué diferenciará, por ejemplo, a un adolescente que nace en el mismo barrio que otro y que es un barrio que tolera la delincuencia? Porque hay barrios que toleran delincuencia, ¿no es cierto? Hay barrios que efectivamente hasta hay pintas de los delincuentes como si estos fueran héroes en la comunidad. Eh, ¿Qué pasa si este adolescente tiene pares o amigos que consumen drogas? Que este adolescente tiene una familia disfuncional que desde muy pequeño ejerció maltratos sobre que son, todo es una suma de factores de riesgo, pero vemos que en uno impactó de una manera y en otro impactó de otra manera. O sea, ¿por qué en uno infringió la ley penal y de repente el hermano, el primo que vivía cerca no infringió la ley penal? Eso en realidad no hay forma de explicarlo. Eso podría ayudarnos la resiliencia, ¿no? Que es justamente los factores resilientes que tenemos cada uno de lidiar con la adversidad, ¿no? Porque definitivamente hay personas que ante eventos muy traumáticos en su vida, pues la persona se aplasta, o sea, se baja totalmente, se destruye. Pero hay personas que no, ante momentos muy difíciles en su vida, son capaces de afrontarlos y seguir adelante, de reconstruirse y seguir para adelante, ¿no? Entonces, esas son cuestiones en realidad muy, porque yo creo que es fundamental que desde el campo que estemos entendamos ello, ¿no? Es importante saber que muchas veces los medios de comunicación no nos dan la información que debieran o la forma que debieran brindarla, y que hacen que muchas veces la mirada de la sociedad es una mirada más punitiva con respecto al sujeto que infringe la ley penal menor de edad. Se quiere que se les juzgue más severamente, se dice que en realidad se les lleva a albergues, no, eso no es verdad. El mayor de 14 años para nuestro sistema normativo nacional, el mayor de 14 años tiene responsabilidad penal juvenil. El mayor de 14 años puede ser privado de libertad, tristemente conocido, porque así mucha gente lo conoce de esa manera, Maranguita, pero no se llama Maranguita, se llama el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 01. Y también ahí cerca tenemos el Centro Juvenil Santa Margarita, que es el único centro de privación de libertad de adolescentes, mujeres en todo el país. Ambos centros juveniles en la Avenida La Paz, justamente en el distrito de San Miguel. Entonces, qué importante es que vayamos adentrándonos en esta especialidad y viendo propiamente su complejidad, ¿no? Lo complejo que es intervenir con esta población. Y acá tengo pues justamente un bosquejo de lo que podría